Hola, soy el doctor Heriberto Lizaola y hoy vamos a hablar sobre el traje antichoque no neumático, o TAN. Conocido en inglés como Non-Pneumatic Anti-Shock Garment, es una herramienta muy efectiva en el uso del arsenal terapéutico para la paciente que tiene hemorragia obstétrica. Para fines prácticos diremos que es una herramienta hecha de neopreno con cierres de velcro que ejerce una presión circunferencial que va a disminuir la pérdida hemática a través de estrategias que involucran el disminuir el flujo sanguíneo hacia las partes periféricas y aumentar el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo a los órganos vitales. Esto nos va a permitir redirigir la sangre a esta circulación central y de alguna manera más trascendente, y que además puede colocarse en menos de 3 minutos. Declaro no tener ningún conflicto de interés en los conceptos que ahora vamos a vertir. Tengo dos objetivos en este día para expresárselos a ustedes. El primero es el mencionar que existe una herramienta terapéutica que ya está disponible y que no se está utilizando, y que la razón de ello es porque mucha gente no lo conoce o porque mucha gente cree que no es tan efectiva. Sin embargo, ahora voy a demostrarles en los próximos 18 minutos que esto es algo que debiéramos estar utilizando y que es muy fácil hacerlo el día de mañana. Vamos a hablar de qué es, cómo se originó, cómo funciona, cuándo se usa, cuándo y cómo se quita, y cómo se lava y cómo se conserva. Ella es María, una paciente que gracias al traje antichoque no neumático puede decir que salvamos su vida. Y este es uno de los muchos ejemplos que seguramente muchos de ustedes tendrán ya como antecedente, los que ya hayan utilizado el traje antichoque, y los que no, que puedan de alguna manera utilizar en la siguiente hemorragia obstétrica que tengan que enfrentar. Y ahorita voy a platicarles su historia. La gran mayoría de las muertes maternas ocurren dentro de las primeras 4 horas, casi el 90%. Es en estas primeras horas donde más tenemos que actuar. ¿Y cómo vamos a actuar? Pues con velocidad y congruencia. No es correcto tener una paciente que tiene estos niveles de pérdidas sanguíneas. Cuando esto pasa bajo las técnicas actuales y con las herramientas que tenemos disponibles, nos cuesta trabajo creer que la persona o el equipo de salud que estuvo atendiendo este tipo de eventos no hubiera caído en algún grado o de impericia o de negligencia. Lo que sí es seguro es que están siendo incongruentes. ¿Por qué? Porque si se supone que queremos prevenir una hemorragia obstétrica y ya hay disponibles muchísimas opciones para ello, es literalmente incongruente que esto siga pasando. El manejo de la hemorragia obstétrica tiene que ser sistematizado y tiene que ser secuencial. No todo se hace en el mismo momento, pero todo debería hacerse en la secuencia correcta. Y es por qué es que no se está utilizando el traje antichoque no neumático como debiera. Bueno, desde mi punto de vista es debido a lo que se llaman sesgos cognitivos que todos tenemos. Y hay dos sesgos cognitivos que son los que más nos afectan en este rubro. Hay un sesgo que se llama sesgo de confirmación, que básicamente dice que lo que yo sé y lo que yo creo es lo correcto. Y entonces me niego a considerar otras opciones. Cuando estamos atendiendo una hemorragia obstétrica es muy importante que haya alguien que se encargue de nombrar el evento a partir del cual empieza a considerarse una hemorragia obstétrica, porque el tiempo y las acciones que hacemos de acuerdo a ese momento son muy importantes. Un sesgo de confirmación común en esto es que el médico que está atendiendo ese parto o ese evento obstétrico se niega a considerar que ya está ante una hemorragia obstétrica. Y esto es el primero de los sesgos que nos hacen daño, porque no nos permite reconocer a tiempo las acciones. Y el segundo es una cosa que se llama sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje es aquel que básicamente comprende el hecho de impedir que nuestra mente pueda aprender cosas nuevas en un proceso en donde ya aprendimos previamente algunas cosas y estamos, como su sesgo lo dice, anclados a ello. La gran mayoría de ustedes, la gran mayoría de nosotros nos formamos de una manera, me refiero a la atención de hemorragias obstétricas,
de una manera en donde ni siquiera aparecía el traje antichoque no neumático como una opción. Y por eso estamos anclados a un proceso en donde no lo incluye. Por eso es muy importante que a partir de ahora este tipo de herramientas se enseñe y esté disponible para los nuevos médicos que están aprendiendo las herramientas para tratar las hemorragias obstétricas y que lo incluyan en su arsenal de utilidad. Todas las estrategias que se aplican en la hemorragia obstétrica, como lo mencionamos al inicio, son secuenciales y deben de irse llevando como una cadena anclada una de la otra. Si el primer manejo farmacológico no fue suficiente, pasamos al siguiente manejo quizá mecánico y si no, quizá quirúrgico. Lo que también es cierto es que muchas de estas herramientas se tienen que hacer complementariamente. Es decir, no está para nada peleado una herramienta con la otra y de hecho muchas veces se aplican o deben aplicarse de manera simultánea. No es lo mismo secuencial que simultáneo, pero van concatenadas, es decir, alguna estrategia puede empezarse a utilizar y casi al mismo tiempo y de manera simultánea empezar a utilizarse alguna de otras. Y el ejemplo del traje antichoque es perfecto porque mientras está empezando el manejo con la terapia farmacológica, ustedes pueden empezar a colocar un traje antichoque si la paciente ya tuvo una hemorragia obstétrica, incluso en las etapas iniciales del choque. Entonces, ¿qué es el traje antichoque no neumático? Bueno, pues el traje antichoque no neumático es una herramienta que se utiliza para poder comprimir las zonas periféricas del diafragma hacia abajo y disminuir el sangrado hacia estas zonas y mejorar el retorno venoso hacia las otras, es decir, la zona central. Está hecho de la misma material de los trajes de los buzos, que es neopreno, y para cerrarse o abrirse se utiliza un cierre de velcro. Hace una presión circunferencial sobre todo el sistema de venas y arterias de donde se aplica hacia abajo y esto permite modificar las presiones de un lado y del otro para hacer los dos efectos que ahora les mencionaba. Disminuye la pérdida hacia esas zonas, pero también mejora el retorno venoso de esas zonas hacia la zona central. Básicamente es el mismo mecanismo que nosotros hacemos al oprimir o al disminuir el calibre de una manguera. De esa forma podemos disminuir la hemorragia y podemos disminuir la mortalidad materna. Está hecha de estos materiales y comprende 9 secciones que están divididos en porciones de miembros inferiores, una porción pélvica y una porción abdominal. Son 9 secciones en total, dividida en 6 partes y estas 6 partes están compuestas por 3 partes distales que están numeradas de la parte distal a la parte proximal y que se ponen en las piernas, una parte pélvica que es la parte 4 y una parte abdominal que está sobrepuesta de 2 capas, la 5 y la 6, en donde la 5 tiene una esfera como un balón que al colocarse hace presión sobre el fondo del útero y también sobre la aorta. Las primeras experiencias datan desde 1969, pero datan de experimentos que hizo la NASA por trajes modificados de los que existían, que eran trajes para la guerra, que eran los trajes neumáticos. Estos trajes muy efectivos también generaban complicaciones porque eran difíciles de manejar y eran por lo tanto difíciles de enseñar y de entrenar. Entonces se diseñó un traje que tuviera todos los beneficios del neumático pero sin los riesgos del neumático y por eso surgió el traje antichoque no neumático. Desde el 2004 están las primeras publicaciones ya clínicas y en el 2012 la OMS la incorporó en sus estrategias de manejo de la hemorragia obstétrica. Y del 2020 para acá, las organizaciones no gubernamentales, la UNICEF y la misma Organización Mundial de la Salud se han encargado de facilitar su acceso en todo el mundo. Tiene instrucciones muy precisas y vale la pena que ustedes las conozcan, pero aquí vamos a revisar todas estas secuencias de manera muy práctica. Como ya dijimos, los efectos del traje antichoque no neumático van a ser disminuir la presión de perfusión del útero al favorecer la contractibilidad del útero,
van a vencer la presión del sistema capilar para que no haya sangrado y venoso sin afectar la parte arterial. Y esto es muy importante, porque como está diseñado es imposible que haya una isquemia porque no afecta la circulación arterial. Al hacer esto también va a mejorar el retorno venoso y obviamente el gasto cardíaco. Y como ya lo mencioné, está avalado por todas las guías internacionales. Puede utilizarse como estrategias combinadas, por ejemplo, la combinación entre el traje antichoque no neumático y la utilización de balón de Bakri son estrategias muy efectivas que pueden combinarse. Lo mismo aplica para el pinzamiento vaginal de las arterias uterinas. Si es necesario, incluso también un balón de Bakri y el traje antichoque no neumático, como en este caso que les estamos presentando, que era una paciente con una atonía uterina posterior a un parto y que tenía el antecedente de miomatosis uterina. Es esta paciente en donde además estamos transfundiendo y además estamos calentando, porque recuerden que la hipotermia también es uno de los factores que agrava a la paciente y que puede generar un riesgo de coagulopatía. Esta es la imagen de un quirófano en una paciente que está siendo preparada para una cirugía en donde se le va a hacer una histerectomía obstétrica por un acretismo placentario. Lo que quiero mostrarles es que aquí tenemos una paciente que tiene ya el traje colocado. Todavía estamos por empezar la cirugía, pero ya desde este momento, pensando en la posibilidad de que existe un sangrado, tenemos articulados las secciones de los miembros inferiores. Y tenemos listos las secciones abdominal y pélvica en caso de que sea necesario para articularla. En este mismo quirófano, y voy a ampliar un poquito la imagen, quiero mostrarles que en un solo momento está desde las imágenes de la resonancia magnética, la energía termoeléctrica, la energía de sellamiento para capilares, esa paciente ya tiene cateterizados los uréteres, es decir, es una paciente con todo lo que debería de tener una paciente en donde se sospecha que puede haber una hemorragia obstétrica y que requiere hacerse un manejo avanzado. Yo sé que en muchos centros no hay la manera de hacerlo, pero a este nivel una paciente debería ya de tener este diagnóstico desde antes de su resolución y en todo caso debería de movilizarse sin ningún tipo de pretexto hacia un centro en donde puedan ayudarle bajo las mejores condiciones. Y eso lo haríamos, creo, si fuera nuestro familiar, pero también deberíamos de hacerlo con todas nuestras pacientes. Entonces, empezando desde lo simple hasta lo complejo, vamos a hablar sobre, ahora sí, cómo se ejecuta esta estrategia. Más allá de seguirse preguntando y seguirá sangrando o no, que es ahí donde el médico que atiende el parto pierde muchísimo del valioso tiempo, diremos que cuando hay algún grado de hemorragia obstétrica en donde haya algún grado de choque, aunque sea un choque grado 1, está justificado el utilizar esta herramienta. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se coloca? Bueno, estos segmentos van colocados en partes específicas y ahorita los vamos a mencionar. Cuando la paciente está cayendo apenas en choque, todavía está consciente y puede ayudarnos. Y si nosotros no hemos todavía tenido la posibilidad de colocar el traje antes, lo que hacemos es pedirle a la paciente que nos ayude, levantando un poco sus piernas para brincar los primeros segmentos, una vez que nosotros desdoblamos el traje, y que levante su cadera para nosotros colocar la parte abdominal y pélvica sobre las porciones obviamente correspondientes. Ya una vez que hicimos esto, nosotros simulamos el colocar las partes más proximales, estamos hablando de la parte 5 y 6, pero sin apretarlas. Lo que queremos es ver que la posición del traje haya quedado ni muy arriba ni muy abajo. El traje nunca debe de quedar por arriba del diafragma y la bola debe de quedar casi, digamos, en el fondo uterino. Ahora sí, hecho esto, nosotros vamos a apretar y vamos a colocar siempre de la parte distal a la proximal. Y va en orden, justo como están los números del traje. Va del 1 al 6. La manera de quitarse es de la misma manera, del 1 al 6. En pacientes en donde están muy bajitas y donde el 1, digamos, queda demasiado largo, lo que hacemos simplemente es doblar el segmento 1 sobre el segmento 2. En la paciente, cuando sí es alta y alcanza a articularse los 6 segmentos, entonces empezamos apretando el 1 de una pierna y luego el 1 de la otra. Y eso lo hacemos con la mayor fuerza posible, de manera de nosotros terminar asegurándonos de que podemos literalmente sentir que estamos haciendo la mayor compresión posible.
y primero ponemos el 1 de un lado y luego el 1 de la otra en la otra pierna. Y luego nos vamos a la sección segunda de una pierna y la otra. Y luego inmediatamente nos vamos a la tercera y con eso terminamos las 3 secciones de cada pierna. Después de eso vamos a articular la parte pélvica y eso lo hacemos obviamente en la parte de la pelvis. Y después nos vamos a la sección 5 y a la sección 6. La parte 1, 2 y 3 pueden ayudarse si hay más de una persona para hacerlo combinado, de manera de ayudarse mutuamente y que queden lo más apretado posible. Sin embargo, los segmentos 5 y 6 deben de ser articulados con la presión de una sola persona, porque podemos hacer demasiada presión, sobre todo a nivel de la presión abdominal. Entonces los segmentos 5 y 6 deben de apretarse por una sola persona, aunque la persona que está enfrente, si hay 2 ayudantes, puede ayudarle a presentarle la parte, sobre todo de la parte 6, que es donde tiene el velcro para pegarse. Y así de fácil se coloca. ¿Cuándo lo retiramos? Cuando la paciente está hemodinámicamente estable y en un centro en donde se pueda solucionar, a fin de cuentas, el origen del problema. Ha habido casos en donde el traje se queda 24 horas, no pasa nada. Lo mínimo sugerido es que hayan pasado al menos 4 horas en donde la paciente ya no haya sangrado y esté hemodinámicamente estable. Cuando se cumplen esos criterios, entonces empezamos a quitar el traje. ¿Y cómo se quita? Se quita de la misma manera, de distal a proximal, y empezamos tomando el pulso y la presión arterial de la paciente. Tomamos esos parámetros de base y hacemos la primera liberación, que es quitar el primer segmento, el segmento 1 de cada pierna. Esperamos de 15 a 20 minutos. Después, en el transcurso de esos 15 a 20 minutos, volvemos a tomar el pulso y la presión arterial. Si esta presión arterial y este pulso no han cambiado en la regla 20-20-20 que ahorita les voy a enseñar, entonces podemos liberar el siguiente segmento. Es decir, lo que esperamos es que no haya modificaciones en estos parámetros, y si esto no se da, es decir, la paciente está estable y no ha habido modificaciones en esto, pasamos a liberar el segundo segmento, volvemos a esperar de 15 a 20 minutos y así lo hacemos de manera sucesiva. Esta imagen es la imagen que les decía, en donde el segmento 1 está doblado sobre el segmento 2 y estaba articulado, y aquí estamos liberando el primer segmento. Volvemos a hacer lo mismo en cada uno de los segmentos. Si nosotros reprobamos la prueba de los 15 a 20 minutos, que ahorita se las voy a mostrar cómo, entonces volvemos a articular el traje justo desde, como se pone, desde el inicio hasta el final. Esta es la liberación del segmento 3, la regla de los 15 a 20 minutos, luego nos vamos al segmento 4 y así lo hacemos de manera sucesiva. ¿Qué pasa cuando la paciente no está hemodinámicamente estable, cuando no pasa la prueba de los 15 a 20 minutos? ¿Cómo puedo saber que la paciente reprueba? Bueno, les sugiero que tomen una captura de pantalla, porque esta es una guía muy sencilla. De su lado izquierdo, donde está la palomita verde, es lo que debería de pasar. Lo que debería de pasar en una paciente hemodinámicamente estable es que no deba de haber un aumento de más de 20 latidos por minuto en su frecuencia cardíaca, que no baje la presión arterial más de 20 milímetros de mercurio en estos 20 minutos. Esa es la regla 20-20-20. Si la paciente está hemodinámicamente estable y al nosotros liberar el traje y redistribuir la sangre existe un compromiso hemodinámico, la paciente lo va a manifestar como elevando la frecuencia cardíaca más de 20 latidos por minuto o bajando su presión arterial más de 20 milímetros de mercurio. Entonces esta es la regla 20-20-20 que debe de aplicarse en cada secuencia. Cuando ya lo quitamos, ¿cómo se limpia? Bueno, se limpia de manera muy fácil. Primero se lava con agua y con jabón, como la carita de ping-pong, y luego lo metemos en una solución de cloro al 0.01, en la cantidad de agua que necesitemos. El cloro viene en diferentes países a diferentes concentraciones. Esta es una guía más o menos para que ustedes puedan saberlo, y se mete en un tambo en donde nosotros le ponemos algo que haga peso para que lo mantenga en el fondo y lo dejamos en esa solución clorada durante 10 minutos. Después de eso lo sacamos y lo lavamos con agua, ya sea en una agua y jabón, con una lavadora o a mano, y luego lo ponemos a secar. Y ya que esté secado, entonces lo doblamos. Y ahorita les voy a enseñar a doblarlo para conservarlo en orden. No se mete en una secadora.
¿Cómo se almacena? Es muy importante almacenarlo bien porque uno de los principales limitantes es que cuando queremos utilizarlo está todo hecho bolas y por el velcro es muy difícil zafarlo. Entonces es importante dejarlo en orden. Entonces ya que está seco lo extendemos y lo doblamos. Doblamos el 1 sobre el 1 y metemos primero la parte del velcro para que el velcro quede por dentro, porque si lo hago al revés, el velcro es muy, digamos, difícil que podamos irlo quitando cuando lo queramos utilizar. Entonces meto la parte del velcro de la primera sección y lo doblo sobre la primera sección, de manera que quede de esta manera una pierna, y lo mismo hacemos con la otra pierna. Y luego, como un acordeón, lo doblamos de manera de llevar las partes de las piernas hacia los segmentos 5 y 6. Aquí, una vez hecho esto, doblo o doblamos el segmento pélvico, que estamos hablando del segmento 4, lo doblamos sobre los segmentos anteriores sobre la pierna y luego ya metemos el segmento 5, que es la que tiene esta pelota, y metemos la sección 6 para guardarlo. Y de esta manera podemos nosotros tenerlo disponible siempre. Ya estamos casi por terminar. Y pues este contexto de esta herramienta debe de estar disponible desde el centro de salud, en donde puede complicarse la paciente y tenemos que enviarla varias horas, hasta el mayor centro con todas las tecnologías disponibles. No está peleado esto ni con uno ni con la otra. La Joint Commission, que es la organización en Estados Unidos que norma las buenas prácticas en medicina, habla que en una estrategia de hemorragia obstétrica cualquier lugar debería de cumplir con estos 7 criterios. Tenerla clara y escrita, en donde eso escrito contemple exactamente lo que vamos a hacer o lo que se tendría que hacer ante una hemorragia obstétrica. 2, tener un kit de insumos de emergencia que contemple todo lo que se necesita en una hemorragia obstétrica, entre ellos el traje antichoque no neumático. 3, tener un equipo de respuesta inmediata obstétrica que esté integrado, que cada quien sepa qué es lo que se tiene que hacer y sobre todo que tenga un proceso efectivo de activación. Esos grupos de WhatsApp en donde se mandan mensajes, en donde quién sabe cuándo lo ve la persona que se supone que debió de haberlo visto, no es la mejor estrategia para la activación de un equipo de respuesta inmediata. 4, debe de tener una estrategia clara para poder recibir hemoderivados cuando se requiera, y preferentemente teniendo un banco sanguíneo, pero si no, haciendo un convenio con un banco sanguíneo, de manera que una llamada sea capaz de desencadenar una respuesta, incluyendo un paquete de transfusión masiva. 5, tener guías claras y específicas para un manejo secundario. Esto es lo que se tiene que hacer al inicio. ¿Qué va a pasar si esto no es suficiente? Y sobre todo, ¿a quién se le va a llamar y qué es lo que van a hacer? 6, tenemos que incluir guías de comunicación que involucre a las pacientes, pero también a los familiares, que son cosas que comúnmente no nos enseñan en nuestras escuelas de medicina y que tenemos que aprender a desarrollar. Y por último, tenemos que tener criterios claros para saber cuándo, después de un evento, tenemos que juntarnos todos los que atendimos ese evento y hablar sobre ello para mejorar los procesos en casos subsecuentes. Por último, y ya para terminar, tomen guías. Este es un ejemplo de guías de manejo de hemorragia obstétrica. Hagan sus propias nomogramas, sus propias listas de chequeo, sus propias normas de manejo, porque esa es la manera como pueden actuar de manera más eficiente en un siguiente evento. Lo mismo pasa para las cosas que no tengan. Si ustedes no tienen un protocolo de transfusión masiva, tomen ejemplos de los que ya existen y adáptenlos a los que ustedes necesitan. No se queden con, es que aquí no lo tenemos, y así quizá la próxima familiar de ustedes que llegue pueda beneficiarse de un proceso que ustedes ya hicieron. Hay mucha evidencia que sustenta el traje antichoque no neumático y casi todas de ellas incluyen a la doctora Sulen Müller, que ahorita les voy a presentar. Y este es un escrito que está publicado en la Revista Mexicana de Ginecología Obstetricia, donde se describen todos estos procesos de manera muy específica. Y es la doctora Sulen Müller, que prácticamente no hay una sola publicación de traje antichoque no neumático que no la incluya, y le agradezco de manera personal todo el esfuerzo que está haciendo para que estos recursos estén disponibles en todo el mundo. En su próxima cirugía a nivel de quirófano, en donde contemplen que pueda haber una hemorragia obstétrica, tengan preparada esta herramienta, es herramienta muy útil, y no se esperen a que tengan una muerte materna para poder volver a ver hacia atrás y ver qué es lo que nos ha faltado o qué es lo que pudimos haber hecho diferente.
Les platicaba de María, esta paciente. Es una gesta 1 que le hicimos una cesárea. Ella cayó en atonía y tuvo una hemorragia posparto de 800 mililitros. Por las guías internacionales ella no hubiera sido, digamos, todavía un foco rojo para hemorragia obstétrica. Sin embargo, modificó parámetros clínicos. ¿Por qué? Porque ella no tenía una pierna. Y esa paciente con una pérdida sanguínea menor tuvimos que declarar una hemorragia posparto aún sin los criterios oficiales. Le pusimos el traje antichoque no neumático y eso fue lo que nos permitió poder revertir el choque hemodinámico en lo que conseguíamos los hemoderivados y lo necesario. Hay un libro muy bonito que se llama el Gran Panda y el Pequeño Dragón, se los recomiendo. Y ahí hay una frase que dice, ¿qué es más importante? Le pregunta el panda al dragón, ¿el viaje o el destino? Y el dragón le contesta, la compañía, mi querido amigo. Y esto es cierto. Si una paciente tiene a un médico en donde el médico tiene todos los recursos disponibles, pero no tiene la voluntad de poder aplicarla a tiempo, entonces de nada le sirvió esa compañía. Si esa paciente tiene de compañía a un médico que sabe y empáticamente aplica lo que debiera hacer, entonces su destino y su travesía serán drásticamente diferentes. Quienes quieran recibir esta presentación y quienes quieran tener acceso a esta bibliografía, los invito a que se unan a este grupo de WhatsApp a través de este código QR. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto.